La reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro está a nada de hundirse, y todo por culpa de la oposición de nuestro país. Esta reforma, que busca principalmente poder reformar todo el sistema pensional en nuestro país para beneficiar a los colombianos y en especial a las personas mayores que en algún momento efectivamente aportaron a un fondo de pensiones, pero que debido a circunstancias de nuestro país no han podido recibir una pensión digna, tiene hasta el 20 de junio para poder debatirse y aprobarse. De lo contrario, esta se hundirá por completo. Pues la oposición de nuestro país, al no tener ningún tipo de argumentos ni siquiera para poder debatir una reforma tan importante para el país como lo es la reforma pensional, deciden romper quórum, no asistir, salirse de la plenaria de forma cínica, hacer que esto ocasione que no se pueda debatir y que por supuesto pues no se pueda aprobar este proyecto tan importante. Lo que da más rabia de todo esto es que un congresista, un solo representante de la Cámara, esté ganando más de 43 millones de pesos. Y eso sin ni siquiera contar los 50 salarios mínimos legales vigentes que se le da a ese representante para que pueda pagarle a su UTL. Es decir, los congresistas de nuestro país están ganando más de 40 millones de pesos por hacer jugaditas como salirse del recinto, no debatir, romper quórum, mejor dicho, las típicas jugaditas que ha hecho la oposición y el uribismo de nuestro país para no debatir proyectos tan importantes. Lo mismo hicieron con la reforma de la salud, lo mismo hicieron con las corridas de toros, lo mismo han hecho con varios proyectos que lamentablemente por culpa de ellos se han hundido. Uno de esos representantes sinvergüenzas que está amangualado para que este proyecto tan importante de la reforma pensional no se lleve a cabo es Miguel Polo Polo. Ese que fue electo supuestamente para poder representar a las negritudes de nuestro país, pero que pues claramente no lo está haciendo, fue uno de los primeros en salir a celebrar que se iba a romper el quórum en este debate tan importante. A través de su cuenta de X lo hizo saber: estamos cerca de tumbar el quórum en Cámara. Si lo rompemos, no se podrá discutir hoy la reforma pensional de Petro. Los liberales, conservadores y Centro Democrático ya anunciaron que se retirarían del recinto. Esperemos que se logren los números y los ministros del Interior y Trabajo no tuerzan los votos. Estamos a solo 2 semanas del receso legislativo. Si logramos dilatar de aquí hasta allá, se cae la reforma. Luego volvió a trinar a través de su cuenta de X y allí estaba lo más de feliz. El cínico del Miguel Polo Polo estaba completamente contento que porque habían roto el quórum para poder debatir esta reforma, y así lo hizo saber escribiendo lo siguiente: lo logramos tumbar el quórum de Cámara de Representantes. No se discute hoy la perversa reforma pensional, una pequeña victoria que nos motiva a seguir luchando por Colombia. Si seguimos derrumbando los quórum de aquí hasta la próxima semana, la reforma se cae por tiempos. En pie de lucha. Es decir, esta oposición conchuda sale a vacaciones prácticamente desde el 20 de junio. Sus vacaciones duran casi 2 meses y resulta que entonces ahora esta semana que les queda de trabajo ni siquiera van a tener el descaro de trabajar y adicional van a seguir cobrando exactamente lo mismo que le pagamos los colombianos cada mes, 43 millones de pesos. Por estas declaraciones de Miguel Polo Polo a través de la cuenta de X, varios ciudadanos por supuesto se volcaron en su contra, a exigirle que por favor trabaje, que finalmente para eso fue electo. Este fue el caso de Pablo Luna, que le respondió a ese último trino y le dijo lo siguiente: hombres pequeños de cognición se alegran de logros sin valor. Acá está demostrado que no es la propuesta ni el argumento. Vergonzosa representación. Gabriel Escobar también le recordó esa gran suma de dinero que gana este representante a la Cámara por hacer absolutamente nada. Y Gabriel a través de la cuenta de X le respondió: entonces te pagamos para que no trabajes, te ganes 50 millones mensuales y andes por ahí presumiendo como mafioso en fiestas nada más. Por este motivo, el representante Alfredo Mondragón, por supuesto, le cantó sus verdades a la oposición de nuestro país, a esa oposición que no trabaja, pero tampoco deja trabajar, y a través de su cuenta de X les recordó que estos ganan una gran suma de dinero como para que no trabajen, para que no legislen, y este escribió: congresistas que se ganan 48 millones de pesos mensuales están rompiendo el quórum en la Cámara para que no se apruebe que abuelos pobres tengan bono pensional y oportunidad de pensión. Despreciables.
Escuchen atentamente, por favor, cómo Alfredo Mondragón, este representante del Pacto Histórico, les dijo sus verdades a la oposición. Les hizo ese llamado para que, por favor, trabajen de una vez por todas, para que debatan, para que con argumentos se lleve efectivamente a cabo este proceso tan importante para los colombianos. Escuchen. Y les voy a enumerar 5 obstáculos que han querido imponerle a este Congreso de la República, los que se resisten a lograr una ley de la República que garantice derechos pensionales y derechos sociales al pueblo colombiano y particularmente a los adultos mayores, que los tenemos por millones en la pobreza extrema. Primero se inventaron cambiar el orden del día, permanentemente lo inventan. Logramos superar eso, después se inventan pedir aplazamiento del proyecto, logramos vencer esos obstáculos. Piden a un juez, en la Comisión Séptima pidieron a un juez el derecho a la pereza legislativa porque le pidieron dizque más tiempo para poder presentar una ponencia de archivo, a pesar que los que estamos por avanzar en la ponencia sí pudimos trasnochar y hacer las mesas técnicas para presentar ponencia en el tiempo que nos había indicado la presidenta de la comisión. Pero después también nos inventan una audiencia pública que la meten de manera subrepticia en una plenaria. Se termina aprobando en la plenaria, supuestamente para que se hagan audiencias y participación ciudadana antes del debate, y resulta que los que la propusieron ni siquiera se dignaron el esfuerzo para prepararla, sino que después dijeron que no les alcanzaba el tiempo cuando le anunciaron cuándo debía ser. Y ahora entonces se inventan recusaciones, tal vez con amigos de ellos, para terminar intimidando a la Cámara de Representantes del Congreso que se paralice. No más jugaditas. Yo invito a la Cámara de Representantes que hagamos todas las disposiciones, y si después de la Comisión de Ética avanza, yo invitaría a la Cámara que sesionemos incluso fin de semana, si corresponde, para garantizar que efectivamente se le responda a los colombianos y las colombianas. Por su parte, el representante David Racero también hizo ese llamado a la oposición para que por favor empiecen a discutir esta reforma. Y a través de su cuenta de X, David Racero les dijo: yo les digo a los representantes a la Cámara que no podemos asumir el costo político de que la reforma pensional, la más consensuada de todas, se hunda por no discutirla. Unos de buena fe, otros por hacerle juego a los que sabotean, esperan que sean resueltas las recusaciones en la Comisión de Ética. Recusaciones generales a los partidos que son infundadas porque los conflictos de intereses sobre los que recaen las recusaciones son personales, directos e inminentes. Le pedimos a la Comisión de Ética no dilatar la discusión de esas recusaciones y a todos los representantes a no dejarse intimidar y pensar en nuestros adultos mayores. Yo sí les quiero hacer una recomendación muy respetuosa en tono menor a todos los colegas, amigos y compañeros de la Cámara de Representantes. Esta plenaria de la Cámara no puede asumir el costo político de hundir una reforma como es la reforma pensional por hacerle el juego conscientemente como algunos o de buena fe como otros, porque cada quien tiene la libertad de la autonomía y no los irrespeto y entiendo la preocupación. Pero tomando las decisiones de no continuar el debate por esas recusaciones, esta Cámara de Representantes asumiría el costo político de hundir tal vez el proyecto de reforma más consensuado que se ha tramitado hasta el momento, donde ha tenido una discusión vasta, amplia, generosa y que tiene mayor concertación, que tenemos que definir en los detalles, por supuesto, y haremos las modificaciones, colegas. A no caer en las trampas de aquellos que sí de mala se la pueden intentar sabotear este proyecto. Sin embargo, esas mismas jugaditas que en este momento está realizando la oposición en la Cámara de Representantes la hicieron los mismos senadores. El pasado 22 de abril se escuchó incluso al senador Miguel Uribe Turbay del Partido del Centro Democrático mencionarle a sus colegas, a los senadores, que se salieran del recinto para no poder debatir, y eso mismo incluso quedó grabado, hasta se le olvidó que tenía el micrófono prendido. Escuchen ustedes. Normas de gobierno corporativo y tratamiento tributario. Esa es la proposición, presidente. Se cierra la discusión. Haga registro, señor secretario. ¿Cómo vota la ponente? Sálganse. Está abierto el registro para la votación de la proposición del senador Miguel Uribe al artículo 57. ¿Cómo vota o cómo invita a votar la ponente? Voto no, invito a la plenaria a votar no.
total 47 por el no. 48, Senador, apareció el otro, senador 48. Moreno también. Y por el sí, aprobando 7 votos, ninguno manual. Se supera la cantidad de votos para tomar decisiones. Ha sido negada la proposición del senador Miguel Uribe. Ha sido negada con la mayoría de la ley. Señor secretario, el artículo... Así que por supuesto este también es un llamado a los congresistas de nuestro país para que honren los votos de la gente y por favor se vayan a trabajar, que para eso se les pagan más de 40 millones de pesos y más de 50 millones de pesos para sus equipos de trabajo. Es necesario que por favor debatan esta ley, que con argumentos se sienten allí en el Congreso de la República a debatir esta reforma de una vez por todas. Tenemos hasta el 20 de junio de este año para que esta reforma sea una realidad. De lo contrario, se hundirá por completo. Escríbanos por favor ustedes a través de los comentarios qué opinan de estas jugaditas de la oposición, de personas como Miguel Polo Polo y Miguel Uribe Turbay, que no trabajan, no dejan trabajar, no debaten, pero sí se ganan una exorbitante suma de dinero a costa de los colombianos. Los leemos.